El doctor Gaspar. Permítame, instalo la presentación e iniciamos. Buenos días a todos. Marcos, ¿puedo utilizar la extensión que tienes de USB aquí? Sí, nomás píquele el botón y ya se activa. ¿Al del USB que corresponde? Sí, tiene 4 botones, cualquiera donde vaya a poner USB. Gracias. Montoya Terraza, ¿alcanzas a ver la presentación, hija? Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Les saludo con gusto. Soy el doctor Gaspar. Vamos a hablar a continuar con los temas que hemos estado hablando esta semana, lo que corresponde a pelvis. Ya estuvimos viendo en la semana pasada lo que correspondía a la parte final de abdomen. Ahora, y después vimos lo que es pelvis con su estructura ósea, lo que era pelvis mayor, pelvis menor. Luego hablamos sobre los órganos intrapélvicos, de la pelvis menor sobre todo, y quedan pendientes todavía los genitales masculinos y femeninos, aunque ahorita vamos a empezar a tomar puntos ya de lo que son los genitales, porque el periné tiene mucho que ver con eso y es el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Nos queda pendiente los triángulos anales y urogenitales masculinos y femeninos. Ahorita vamos a hablar de un poquito de los triángulos, pero vamos a hablar también de lo que es el periné, para que vayan ubicando cuál es la región. Les decía que el periné es la región que se encontraba entre lo que son los genitales femeninos y los genitales masculinos hacia el ano. Es una porción muy, muy corta, pero muy importante porque ahí hay estructuras vasculares, nerviosas y musculares que conforman lo que es también sostén para el contenido de la pelvis menor. Entonces, el periné, ¿qué es el periné? El periné es esa estructura que va a encontrar, les decía, entre lo que va a ser, creo que hay una imagen, entre lo que es los genitales y el ano. Va a tener como límites anteriores lo que es la sínfisis del pubis, de anterior y lateral va a tener las ramas isquiopubianas. Recuerden que les decía que las ramas isquiopubianas, el hueso coxal está dividido en tres ramas. Una que va a ser el pubis, que va a ser la parte más anterior, el isquion, que va a ser la parte más posterior e inferior, y el ilion, que es el ala, que se encuentra más superior y que forma parte como de las caderas o el huesito que nos alcanzamos a tocar en la parte lateral e inferior del abdomen. Ya lo estuvimos viendo un poco. Lateralmente también y hacia atrás se encuentran las tuberosidades isquiáticas y posteriormente los ligamentos que ya mencionamos, que son los sacrotuberosos, y en la parte ya posterior propiamente va a encontrarse el sacro y el coxis. Esta es una imagen para lo que vamos a ver también mañana, para que alcancen a identificar todas las estructuras. Aquí se encuentra el pubis, permítanme.
Perdón, jóvenes, pero con el estornudo no se puede. Seguimos. Entonces les decía que aquí en esta región, aquí vamos a tener lo que es el pubis, aquí vamos a tener la tuberosidad isquiática, que es donde nos sentamos, les decía, y para atrás vamos a tener lo que es el coxis en su parte más distal y un poco más arriba lo que es el sacro. Hacer mención que esta es una imagen que estamos viendo de manera inferior, o sea, tenemos la estructura y la volteamos así y la estamos viendo desde abajo. Por eso es que se alcanza a ver. Y aquí alcanzamos a ver estos triángulos. Se hace como un rombo y va a tener dos triángulos. Un triángulo anterior, que va a ser el triángulo urogenital, y va a tener otro triángulo posterior, que va a ser el triángulo anal. Esos son los dos triángulos que vamos a ver. Y en este lugar vamos a tener algunos músculos importantes, tanto para los hombres como para las mujeres. Con los hombres son muy importantes para la erección del pene, también en la mujer para la erección del clítoris, algunos, uno particularmente, pero es muy importante para el momento del trabajo de parto. Conocer esta estructura anatómica es importante porque por ahí va a pasar el bebé, por este lugar va a pasar el bebé, por este triángulo urogenital, va a pasar el bebé a través del canal vaginal y pues los músculos que están aquí se van a elongar o se van a estirar o se van a romper o incluso los tenemos que disecar nosotros, los vamos a tener que cortar. Los que están dormidos, despiértense, ya van a ser las 8. Pero muchas caras dormidas. Yo también me desvelé. Entonces, está aquí el triángulo urogenital y aquí tenemos el triángulo anal. Vamos a avanzar un poquito. Ok. El triángulo urogenital masculino es un poco distinto al de la mujer, pues por la naturaleza, ¿no? La naturaleza que tiene cada uno de ellos. En el triángulo urogenital masculino vamos a encontrar genitales externos, vamos a encontrar la porción distal de la uretra. Al día de ayer hablábamos sobre las 4 porciones de la uretra. Decíamos que era la porción intramural, que era la porción prostática, que era la porción intermedia o membranosa, y teníamos la porción esponjosa. Entonces, esas 4 porciones. Y ahorita estamos hablando de la porción distal de la uretra, por lo tanto, es la porción esponjosa de la uretra. También en el triángulo urogenital masculino se va a encontrar el escroto, que ahorita lo vamos a ver de manera breve. El pene también. Me interesa mucho ahorita que identifiquemos el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Eso es lo que me interesa ahorita y para que vean la vascularización. Y ya el jueves vemos lo que corresponde a genitales. También va a haber unos músculos perineales y aquí quiero que pongan atención a los músculos que se encuentran. Son tres músculos que vamos a tener aquí. Va a ser el transverso superficial del periné, pues es bilateral, el bulbo esponjoso que también es bilateral y el isquio cavernoso que también. Entonces vamos a tener 3 de cada lado. Estos músculos van a formar como una sostén a lo que es el piso de la pelvis. Recordarles que el piso de la pelvis o el diafragma pélvico tiene pues varios músculos, ¿no? Uno de los cuales son los músculos que conforman el elevador del ano, que esos son los que forman el piso de la pelvis con otros músculos que mencionamos. Ok. Bueno, aquí está la porción distal de la uretra. En las clases anteriores llegamos hasta aquí, porque no se alcanzaba a ver lo que era la uretra masculina en su porción distal. Decíamos que medía alrededor de 18 a 22 centímetros toda la uretra, desde la región intramural en la vejiga hasta el orificio uretral externo. Y aquí alcanzamos a ver esta porción que está aquí, que es la porción intramural, que es muy pequeña. También tenemos lo que es la porción prostática, que era esta, con cada uno de los componentes que estábamos mencionando, las crestas, los senos prostáticos, lo que era el utrículo, el colículo, todo lo que se encontraba en esta región. Y mencionábamos que también aquí
en este ensanchamiento de la uretra se depositaba o se expulsaba lo que iba a ser tanto el semen como los espermatozoides que vienen del conducto deferente y el semen que viene de las vesículas seminales. Aquí van a llegar y se van a depositar, van a venir de posterior y se van a depositar aquí para que se expulsen en el momento de la eyaculación con la intención de que haya una fecundación en el momento de la copulación o del coito vaginal para que haya pues esa fecundación y se produzca lo que es la maravilla de la vida. Después de aquí vamos a tener la uretra membranosa, que es esta, que es la intermedia. En esta uretra intermedia, vean cómo se relaciona con unas glándulas que se encuentran aquí, que son importantes también, que son las glándulas bulbouretrales. Estas glándulas tienen la función también de participar en la funcionalidad de lo que es la erección del pene y la copulación. Bueno, después de esto vamos a tener lo que es la uretra esponjosa. Aquí la tenemos ya. Esta es la uretra esponjosa y vean cómo la uretra esponjosa tiene una parte más estrecha en su porción proximal y en su porción distal, ya cuando llega a lo que es el glande, que este es el glande o la cabeza del pene, que se llama glande, llega y hace un ensanchamiento y después para salir tiene otra estrechez aquí en lo que es el orificio uretral externo. Entonces ya tenemos todas las porciones de la uretra, todas las porciones de la uretra masculina, Y ya después pues vamos a ir viendo. Bueno, pero aquí vean cómo tenemos otras dos estructuras. La uretra esponjosa, que es esta, que es la porción distal de la uretra en el hombre, va a encontrarse en esta estructura que está aquí, que viene un poquito como morada más oscura, que es esta parte de aquí, que va a ser el cuerpo esponjoso. Vean cómo aquí está, este es el cuerpo esponjoso. Por eso se llama uretra esponjosa, porque está en el cuerpo esponjoso. Y va a formar la parte interna e inferior de lo que es el cuerpo del pene y va a formar completamente lo que es el glande. Y va a tener otros dos cuerpos que están acá, que son los cuerpos cavernosos, que van a estar como más externos, ¿no? Y luego te lo vamos a ver en un corte coronal para que se alcance a identificar. Bueno, esta imagen pues ya la mencionamos el día de ayer con las 4 porciones. Bueno, la uretra, ¿quién irriga a lo que es la uretra distal masculina? Bueno, las arterias van a ser ramas de la arteria dorsal del pene. Se me hace que viene una imagen aquí. Aquí. Estas son estas dos pequeñas ramas que van a ser las arterias dorsales del pene. Y también va a tener unas venas que van a ser las venas dorsales del pene, la vena dorsal del pene. Va a haber una superficial y va a haber una profunda. Pero fíjense que estas ¿dónde se encuentran, no? Decíamos que esta es la parte como inferior y esta es la parte superior. Entonces se van a encontrar la vena dorsal y las arterias dorsales en la parte anterior o superior en el momento de si el pene está en erección. Bueno. Las venas van a ser igual, van a ser que van a acompañar a las arterias. Recuerden lo que decíamos, que toda arteria casi siempre trae una vena en el mismo trayecto que la arteria. Y van a recibir el mismo nombre. Si es arteria dorsal del pene, va a ser vena dorsal del pene. Luego vamos a tener la inervación. En realidad esta es una región que se encuentra muy inervada. Las fibras nerviosas que se encuentran aquí son muchísimas. Entonces vamos a tener un plexo, que es el plexo nervioso prostático, que ya habíamos mencionado en una clase anterior que había un plexo venoso, pues también hay un plexo nervioso prostático procedente del plexo hipogástrico. Y va a haber también algunas inervaciones de lo que proceden de la columna lumbar. Y va a haber un nervio también que se llama nervio dorsal del pene, que es rama del nervio pudendo. También cuando veamos ahí plexo lumbosacro, ahí lo vamos a identificar. Eso se ve en extremidad inferior. Y el drenaje linfático, pues como es una región que tiene muchas posibilidades de procesos infecciosos, pues tiene grandes cantidades de ganglios linfáticos también para evitar eso, ¿no? Va a ser a través de los nódulos linfáticos ilíacos internos
y de los inguinales profundos. Acuérdense que les decía que los ganglios linfáticos se encontraban cercanos a lo que son las venas. Bueno, de manera breve vamos a hablar de algunas estructuras que se encuentran en el periné, o en este caso por encima de él. Va a estar en el triángulo urogenital masculino, se va a encontrar el escroto. El escroto, pues, es una bolsa de piel, que va a alojar lo que son los testículos y el epidídimo, que va a encontrarse ahí por encima de lo que son los testículos. Pero el libro lo menciona como que es un saco fibromuscular cutáneo, pues es una bolsa de piel, saco fibromuscular y de músculo, que hay un músculo que envuelve al escroto, que ese músculo permite que se elongue el escroto, que se estire, que esté un poco más extendido, o que se contraiga por diferentes estímulos. Por estímulo al tocar, por un golpe, por el frío, en fin, y el testículo se contrae, más bien ese saco fibromuscular se contrae, el escroto se contrae para proteger a lo que es el contenido que tiene, que son los testículos. Bueno, el escroto está posterior inferior a lo que es el pene. El pene se encuentra acá. Va a estar inferior a la sínfisis del pubis y va a presentar esta línea que se encuentra aquí como que es una línea de unión, como si los hubieran pegado. A eso se le llama rafé o rafé escrotal. A la unión de las dos partes, derecha e izquierda, se le llama rafé. Y en el medio va a tener un tabique que va a separar. No va a estar la bolsa con los dos testículos sueltos, sino que va a estar un tabique en el medio que va a separar un testículo, el derecho y el izquierdo. Muy bien. Ahora hablemos de la vascularización. Bueno, aquí tenemos. Decíamos que la aorta iba a tener algunas ramificaciones. La aorta va a dividirse en lo que es ilíaca común, derecha o izquierda. Ellas van a tener una división que va a ser la ilíaca externa y la ilíaca interna, y cada una de ellas pues va a dar ramas, ¿no? Va a dar diferentes ramas. Decíamos que la ilíaca interna tiene una rama anterior y una rama posterior, ya mencionamos cuáles son las ramas, pero ahora vamos a hablar de quién irriga a lo que es el escroto, ¿no? Va a haber la cara anterior va a estar irrigada por las escrotales anteriores y la posterior por la escrotal posterior, pero la escrotal anterior viene de las ramas de la arteria pudenda externa y la posterior de ramas de la pudenda interna. Esas de pudenda, no sé si acá han asociado, pero tienen que ver se encuentran en la parte interna de los muslos y cercano a lo que son los genitales. Y la gente cuando dice que es una persona muy pudorosa o habla del pudor, generalmente lo asociamos a la parte íntima, ¿no? O a los genitales. Entonces es pudenda que viene de esa parte, de pudor. Y va a estar la arteria cremastérica, que es una arteria que va a irrigar ese músculo que contrae o que relaja la bolsa escrotal, dependiendo de lo que le decía los estímulos, que va a ser el cremaster, y va a tener una rama, va a ser rama de lo que son la epigástrica inferior, y aquí las alcanzamos a ver. Estas van a ser las ramas de la pudenda externa y de la pudenda interna, y aquí vemos cómo viene esta de la epigástrica inferior, que viene de la arteria ilíaca externa. Bueno, las venas van a ser las mismas, van a ser satélites de las arterias y van a drenar en lo que son la pudenda externa. El drenaje linfático va a ser de los nódulos linfáticos inguinales superficiales, y aquí vamos a tener un plexo. El plexo lumbar, que les decía, se va a ver con detalle en la extremidad inferior, pero este plexo lumbar va a dar nervios escrotales anteriores y escrotales posteriores, ¿no? Que pues va a ser complicado que los veamos ahorita si no se ve el nervio. Bueno, aquí en esta imagen, no quiero hablar completamente de todo el pene, lo que quiero mencionar nada más es esto, es la irrigación. Aquí vemos lo que es el cuerpo esponjoso, vean, aquí está el cuerpo esponjoso. Aquí vamos a tener lo que son los cuerpos cavernosos, o sea que son dos cuerpos cavernosos y tenemos un cuerpo esponjoso.
Aquí vamos a tener en el cuerpo esponjoso la uretra, que va a venir de todo su trayecto desde la uretra intramural y va a venir por toda la uretra esponjosa para salir en el orificio uretral externo. Y estas estructuras, tanto los cuerpos cavernosos como el cuerpo esponjoso, van a conformar la forma, la estructura del pene. En flacidez, cuando está flácido, o cuando está erecto, en esas dos situaciones. Y aquí vemos lo de la irrigación. Pues va a tener unas ramas nerviosas, muchas ramas nerviosas, por supuesto, pero vean cómo aquí en la parte inferior va a estar el cuerpo esponjoso, que parece ser que va a estar más pequeño, pero acá ya se extiende para formar el glande o la cabeza del pene. Bueno, creo que ahora con respecto a los músculos perineales, ¿quiénes son los músculos que forman la base del pene o la parte más proximal de lo que es el pene? Pues va a haber algunos músculos que van a estar formados. La raíz del pene va a estar formada por los pilares, el bulbo y los músculos, que estos son isquiocavernosos y bulbo esponjosos. Aquí los vamos a identificar. Este que está aquí es el músculo bulbo esponjoso, que si se fijan le da, acá está el pene hacia superior, esto hacia distal. Vamos a tener el pene y aquí está el músculo bulbo esponjoso, que si se fijan le da la base al pene. Aquí tenemos el hueso coxal con sus ramas pubianas en esta parte y cómo sale lo que es el pene de lo que es el periné, que está aquí. El periné sale la raíz del pene y forma lo que es el bulbo esponjoso, pero aquí vamos a tener otro pequeño músculo que es este, que es muy importante, que es el músculo isquiocavernoso. Esos dos músculos le dan la forma al pene, pero también le dan la erección al pene. Y aquí hay unas ramas arteriales que son las que le dan esa irrigación para que el pene pues contenga ese contenido sanguíneo y pueda expandirse, porque el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos se llenan de sangre y se detiene ese sangrado para que suceda la erección, que eso es lo que se desea cuando un hombre mayor, sobre todo me tocan, yo les decía que atiendo a adultos mayores, entonces muchos señores de diferentes edades, pero sobre todo más de 60, requieren de tratamiento para mantener una erección. Se les da tratamiento, hay muchos tratamientos farmacológicos, o sea, pastillas. Nada más tenemos que elegir cuál es la pastilla adecuada para ellos, dependiendo de las enfermedades agregadas que tengan. Si tienen diabetes, hipertensión, cardiopatías, Alzheimer, en fin, todo lo que tengan que tienen los adultos mayores, hay que cuidar qué medicamento es el que le damos. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos obtener? Pues que haya fluido sanguíneo y que se detenga la sangre para que se llene el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos y se mantenga la erección. Entonces, este músculo que está aquí es el bulbo esponjoso y este es el isquiocavernoso. Y tenemos otro músculo acá, que es este, que es como más lateral o más horizontal y se llama así, se llama transverso superficial del periné o músculo transverso superficial del periné. Entonces son estos tres músculos, el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso y el transverso superficial del periné. Y ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos en el hombre y en la mujer, con los músculos solamente. Bueno, aquí en esta región alcanzamos a ver, aquí está lo que es el cuerpo perineal, en esta región. Si ustedes se fijan, desde la base del pene a lo que es el ano, hay un espacio muy pequeño. Y ahorita lo vamos, me interesa más que se vea en la mujer, porque es donde puede tener más repercusiones. En el hombre, pues no tanto, a menos que tenga una lesión, que se haya lesionado, golpeado, tenido un golpe muy fuerte. O alguna cirugía, ¿no? Que también lo suele pasar. Hay infecciones de esta región, sobre todo en los hombres que no tienen buena higiene personal y que tienen inmunosupresión como diabetes o que tienen cáncer o que tienen VIH mal controlado. Hay infecciones propias de la piel que hacen que esta región proliferen las bacterias y destruyan esta región. Y es muy delicado porque se ven hombres que tienen destruida esta parte porque las bacterias se fueron
matando o necrosando lo que son las regiones y destruyen todo, tienen hasta un orificio muy grande. Incluso cuando hay alguna comunicación del ano hacia la región perineal, que se llaman fístulas, también es importante en los hombres, también en las mujeres sucede, pero en los hombres son frecuentes, ¿no? Sobre todo los que están mal controlados. Bueno. Entonces aquí vemos eso, ¿no? Bueno, de eso no vamos a hablar. Con los vasos y nervios del pene, nada más mencionar, las arterias son las arterias dorsales, ya la decíamos. También hay unas arterias profundas del pene y arterias del bulbo del pene. Y aquí lo vamos a ver en la clase siguiente, pero vean cómo vienen las arterias. Vean cómo vienen las arterias con su trayecto en los testículos y vean cómo vienen las arterias en su trayecto en lo que es el dorso del pene y las venas, ¿no? Aquí están las arterias profundas, dorsales de lo que es el pene, y aquí tenemos la vena dorsal del pene, que son las, pues, sobre todo la vena, que es la más evidente, ¿no? La vena dorsal del pene, que es así se ve. Y en los testículos, acá pues vamos aprovechando que ya estamos en esta imagen, aquí viene la irrigación, viene la inervación, y si se fijan, viene como una serie de cuerdas curvilíneas aquí, que van a formar un plexo, que es un plexo venoso que va hacia los testículos. Ahorita nomás verlo, lo vamos a ver después, pero es muy importante en los hombres, sobre todo de su edad. Los hombres de su edad que tienen como varices aquí, varices en este plexo, el plexo pampiniforme, van a presentar varicocele y eso le va a quitar al testículo la posibilidad de tener la temperatura que debe tener. Los hombres deben de saber que las mujeres también, pero los hombres seguramente que sí lo saben. Los testículos tienen una temperatura distinta a lo que es el cuerpo. Debe ser 1 grado alrededor, un poco más, menor a lo que es la temperatura corporal y se alcanzan a tocar fríos, un poco más fríos. Eso le ayuda para que tenga la funcionalidad de la producción de los espermatozoides. Pues cuando cuando hay varices aquí, eso cambia, la temperatura cambia y eso impide que tengan la producción adecuada de espermatozoides y pueden incluso tener dificultades para la fecundación. Y hay que solucionar esto, se opera. Y sucede en hombres más o menos entre 18, 21, 22 años. Casi siempre, ¿no? Pero puede suceder en hombres mayores también, incluso de 30, de 40 años. Bueno, entonces son las arterias, las venas, pues ya estábamos mencionando ahorita, los plexos, que no nos vamos a enfocar mucho en eso. Bueno, ahora vamos a hablar de los músculos que hemos estado hablando, ¿no? De los músculos. Aquí vamos a hablar del transverso superficial del periné, pero como les decía, son dos. Como les decía, son dos. Aquí tenemos el músculo transverso superficial del periné derecho y el izquierdo. Aquí vamos a tener el bulbo esponjoso, aquí el isquio cavernoso. Y los vamos a ir viendo cada uno de los tres. Ok. ¿Dónde es el origen del músculo transverso superficial del periné? Pues aquí vean, viene de aquí hacia acá. De aquí hacia aquí. El origen va a ser la cara interna de la rama isquiopubiana. Aquí está el isquion, aquí está el pubis. Esta es la rama isquiopubiana, es la cara interna de la rama isquiopubiana y de la tuberosidad isquiática, que es esta, la tuberosidad isquiática. Entonces, de aquí, ¿a dónde va? Va a ir hacia lo que es la parte medial, ¿no? La parte medial del periné, en esta región, que es la raíz del periné o el cuerpo del periné. De aquí a aquí va a ir. ¿Cuál va a ser el recorrido? Pues va a venir de aquí, del borde, de la cara interna del borde superior, de la membrana perineal, de aquí y el cuerpo del periné. Aquí va a venir, de aquí a aquí. ¿Quién lo va a inervar? Lo va a inervar ramos del nervio perineal y ramos del nervio pudendo, que van a comprender los ramos nerviosos de S2 a S4. ¿Cuál es la función que tiene este nervio, este músculo? Bueno, va a sostener y fijar el cuerpo perineal, el suelo pélvico
para sostener las vísceras que ya habíamos mencionado y resistir la presión intraabdominal. O sea que es como un músculo que ayuda a los músculos del piso de la pelvis, que son los músculos elevadores del ano, el músculo elevador del ano, los que mencionábamos que teníamos, 3. Ok. Ahora tenemos el bulbo esponjoso, que es este, ya lo mencionábamos ahorita en otra imagen. ¿Dónde va a estar? Va a encontrarse en lo que es el rafé medio, en la cara ventral del bulbo del pene, al cuerpo perineal. Va a venir de aquí a aquí. Es este músculo que va a formar lo que es la base del pene. Y estamos hablando de los músculos, son los mismos músculos, ¿no? Es el transverso superficial del periné, el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Los 3 están tanto en hombres como en mujeres. Ahorita estamos hablando de los hombres y ahorita vamos a hablar de las mujeres. Entonces, el bulbo esponjoso ya decíamos, ¿cuál va a ser su recorrido? Pues va a rodear las caras laterales del bulbo del pene y forma la porción más proximal del cuerpo del pene. ¿Quién lo va a inervar? El nervio anal inferior, que va a ser ramo del pudendo también, que es de S2 a S4. ¿Cuál es la función? La misma que la anterior, solamente que esta va a comprimir el bulbo del pene y este músculo tiene una función importante en la micción, que es cuando hacemos pipí o cuando vamos a orinar, dicen algunas otras personas, pero es la micción para expulsar las últimas gotas de orina y también de semen. Los hombres saben a qué me refiero cuando van a miccionar, que se orina, se sale la orina y en el momento que ya creemos que se terminó la orina hay como una expulsión final, a eso se refiere. Este es el músculo responsable de este. Ya saben cómo se les dice, me da pena con las niñas. Entonces, ese músculo se contrae y se expulsa la orina y se contrae y se expulsa el semen que quedó en el momento de la micción o de la eyaculación. Y este músculo es uno de los músculos más importantes para la erección. Entonces hay que cuidarlo. Ahora, el isquio cavernoso, que es este, se va a encontrar en lo que es la cara interna de la rama isquiopubiana y la tuberosidad isquiática. Y va a venirse en lo que es la cara inferior de la membrana perineal, en esta parte que está aquí. Ven aquí cómo se encuentra la membrana perineal. No les había dicho, pero aquí está. Es esta membranita que alcanzamos a ver aquí. Es una membrana hasta lo que es el cuerpo perineal. Entonces va a venir de aquí aquí, que es el perineal, ¿no? Todo esto que es el perineal. ¿Quién lo va a inervar? Pues es un ramo del nervio perineal, un ramo muscular que va a ser originado del nervio pudendo. Igual, si se fijan, los 3, de S2 a S4, de S2 a S4 y de S2 a S4, porque todos vienen del nervio pudendo, ¿sí? Que mencionábamos esa parte del pudor. ¿Este músculo qué hace? Bueno, el otro ayuda a la erección, pero este mantiene la erección. Mantiene la erección, ¿por qué? Porque comprime el flujo de la salida venosa e impulsa la sangre desde la raíz del cuerpo del pene o del clítoris en la mujer, ¿no? Entonces, este comprime lo que es el pene y impide que la sangre se vaya. Si en condiciones normales hay flujo sanguíneo y se regresa por las venas, entra por las arterias y se regresa por las venas. En este caso, entra la sangre por las arterias y debería regresar por las venas, pues se detiene. La sangre se mantiene en lo que es los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Esa es la función que les decía, una de las funciones que tienen los tratamientos farmacológicos para la disfunción eréctil. Mantener la erección bajo ese mecanismo. Detener la sangre en lo que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, que es muy frecuente. Desafortunadamente hasta en jóvenes se presenta, que tiene que ver mucho con la parte emocional a veces. Bueno. Ahora, con las mujeres, vamos a hablar un poco sobre lo que son los genitales externos. En la clase siguiente nos vamos a enfocar con detalle a cada una de ellas. Ahorita nada más quiero mencionar que de la
lo que se marca en el MUR como genitales femeninos va a ser lo que es el monte del pubis, que es esta parte como más abultada por el tejido adiposo. Va a ser los labios mayores, que van a ser estos, o que van a ser estos que están aquí, los labios mayores, los labios menores, que van a ser estos, el clítoris, que se va a encontrar aquí, ahorita lo vemos un poco más con detalle, los bulbos del vestíbulo, que es esta parte, el vestíbulo, y aquí adentro va a haber unas glándulas que van a ser las glándulas vestibulares, van a ser glándulas vestibulares mayores y glándulas vestibulares mayores. En realidad ahorita nos vamos a enfocar a lo que son los músculos del periné, pero vamos a hablar un poco sobre esto para que los identifiquen, ¿no? Okay. Bueno, aquí, creo que en la imagen siguiente viene, pero aquí nada más para que identifiquen, esto es anatómicamente cómo se encuentran los genitales externos femeninos, y aquí lo que quiero mencionar va a ser esto, que va a ser el prepucio, al igual que el hombre, el pene, en el pene tiene una cubierta de piel que va a ser el prepucio, que cubre lo que es la cabeza del pene o el glande. En la mujer también va a haber un prepucio o capucha, le dicen algunas mujeres. Va a haber el prepucio de lo que es el clítoris que se encuentra aquí en esta región. Aquí vamos a tener como un tipo de frenillo que se fija a lo que es el clítoris en la parte externa. Este es un cuerpo eréctil, al igual que lo que es el cuerpo del pene. En realidad tiene que ver es similar a lo que es el glande y tiene la misma función de estimulación sexual, tiene muchas fibras nerviosas, es una parte muy importante, muy íntima en las mujeres. También se va a encontrar el vestíbulo vaginal. En el vestíbulo vaginal, en la parte interna de lo que son los labios menores, se va a encontrar un orificio que va a ser el orificio uretral externo, que es donde desemboca lo que es la uretra femenina, y en esta parte se alcanza a ver un poquito más. Aquí está lo que es la capucha, el clítoris. En esta parte ya tenemos, se tiene lo que es el orificio uretral externo. Por aquí es por donde la mujer micciona o hace pipí, en esta parte. Y ya más inferior va a tener lo que va a ser el orificio vaginal. El orificio vaginal, que es por donde se va a tener la copulación o es donde también va a tener el flujo sanguíneo en su periodo menstrual, cada 28 días, un mes o dependiendo, ¿no? Hay mujeres que tienen periodos menstruales hasta de 40, 42, 45 días en condiciones normales, porque así es su ciclo. Pero lo normal, no, lo esperable siempre es que sea 28 días. Entonces aquí va a estar el flujo sanguíneo, aquí está la horquilla, que es la horquilla vaginal, la parte más posterior, y esta parte la quiero marcar porque ustedes van a aprender a colocar sondas vesicales. Y decíamos que esta es la uretra femenina. Y sucede que cuando se colocan las sondas uretrales, hay una técnica que la van a aprender. Pues yo soy coordinador de internado y es una de las cosas que mucho se hace en el internado cuando están en cirugía o en medicina interna, porque sobre todo los que tuvieron algún tratamiento quirúrgico o algunos que tienen enfermedad urológica, retienen orina. Entonces hay que introducir una sonda en hombres y en mujeres. Y se tiene que introducir aquí, en lo que es la uretra. Y por eso es importante que identifiquemos las estructuras, para que no nos confundamos y en vez de introducir la sonda vesical en una mujer, en lo que es la uretra, la introduzcamos en lo que va a ser la vagina, que parece broma, pero sucede mucho porque no se conoce la anatomía. Entonces, sobre todo los hombres, ¿no? Las mujeres pues sí se conocen, pero sobre todo los hombres, para que sepan que esta es la uretra femenina que se encuentra por encima de lo que es el orificio vaginal. Aquí. Bueno, eso con respecto a lo que es la uretra. Pero este es el periné, este es el cuerpo perineal y ahorita vamos a hablar de los músculos, pero aquí en el cuerpo perineal vean cómo se encuentra, pues este es un periné que desde mi opinión personal me parece un periné intermedio. Hay perinés que son muy cortos, en este, por ejemplo, vean, aquí se encuentra el orificio anal, aquí se encuentra el orificio vaginal, bueno, ahí no se ve. Aquí se encuentra el orificio anal, aquí el orificio vaginal, en esta parte, aquí está el orificio uretral, pero este es un periné intermedio. Hay perinés que son más cortitos y es muy peligroso porque cuando nace el bebé, pues depende si es una madre pequeña o es un producto muy grande o las dos cosas,
va a pasar el bebé y si no tenemos los médicos el cuidado para proteger ese periné, va a salir de manera abrupta o rápida el bebé y va a rasgar esos músculos e incluso la piel puede rasgar y hacer un orificio completo desde la vagina al ano. Y eso es muy delicado. Por eso nosotros tenemos que conocer los músculos, tenemos que conocer el periné y tenemos que cuidar a la mujer en el momento del trabajo del parto. Como médicos es nuestra responsabilidad. Y no olvidarnos de que la mujer está ahí para tener un bebé. Entonces, ella, no le importa a ella, pero le importa más su bebé. Entonces, no hay que olvidarnos de ella nunca. Hay que cuidarla como médicos. Bueno, el monte del pubis, que es esta parte superior, que es que se encuentra como con más tejido adiposo. En fin, no nos vamos a enfocar ahorita en esto. Vamos a hablar ya de lo que es esta parte, que es el vestíbulo de la vagina. Aquí tenemos muchas estructuras anatómicas, muchas. Ya hablamos de esto, más o menos para que tuvieran una idea de lo que es lo que es la vulva en su parte más externa. Después vamos a hablar de lo que es la vagina, que está más interior. Pero aquí, pues son los genitales externos. Ahora, el periné se encuentra aquí, en esta parte, en este puntito. De hecho, aquí dice cuerpo perineal. Aquí, en este asterisco rojo que se alcanza a ver aquí. Vean cómo aquí está como un tipo tendón en esta parte. Entonces, cuando va a haber una episiotomía, cuando nace un bebé, tenemos que cortar a veces. Si el periné es muy cortito, tenemos que cortar con unas tijeras. Tenemos que cortar. En el momento de la distensión de los músculos y de la piel que está bajando el bebé, hay un momento que podemos meter los dedos y cortar el periné. Lo ideal sería que se cortara aquí, porque de aquí a aquí, pues no va a haber gran problema. Pero tenemos que cuidar que no se nos vaya esa disección o esa cortada, que no se nos vaya hasta acá, porque va a rasgar lo que es este músculo, que es el músculo del esfínter anal. Y no les quiero decir, si lesionamos el músculo esfínter anal, lo que la señora va a sentir cuando tenga incontinencia fecal. Los va a recordar toda la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si el cuerpo perineal está muy pequeño, cuidarlo. Si el cuerpo perineal está muy largo, ni problema van a tener. Corten y no va a haber gran problema. ¿Qué músculos van a cortar? Pues aquí prácticamente no vamos a cortar nada porque son laterales. Pero si el cuerpo perineal está muy pequeño, vamos a tener que cortar hacia un lado. Son episiotomías, se llaman medio central y la otra se llama medio lateral. Y la medio lateral va a rasgar este músculo, que es el músculo bulboesponjoso, aquí, el músculo bulboesponjoso en la mujer. Y acá está el isquio cavernoso, aquí está el bulbo esponjoso, entonces lo tenemos que cortar. Y hay que cortar uno, no hay que llevarnos los dos, porque podemos hacer una episiotomía. Una episiotomía que nos lleve todos los músculos y pues vamos a lesionar sin necesidad. Entonces, esa es la importancia de conocer el periné. Ahora vean cómo esa es una región sumamente irrigada, con plexos venosos y sumamente inervada también. Entonces, es una parte muy sensible, es una parte muy sensible. Va a tener ramos muy importantes, perineales, y va a tener también nervios pudendos, vean, que son los más importantes. El nervio pudendo, que son todas estas ramas, vean, aquí está el nervio pudendo, que es con todas las ramas que va a dar, y también tenemos otro aquí, que es el nervio perineal, que va a dar todas estas ramas que van al perineo. Bueno, eso es con respecto de la mujer. Bueno, el vestíbulo de la vagina, que era esto, que ya lo mencionaba. Ya lo demás de los genitales lo vemos en la clase siguiente. Bueno, los bulbos del vestíbulo va a estar conformado por lo que van a ser masas de tejido eréctil que van a encontrarse a los lados de lo que es el orificio vaginal, que van a ser estos, que van a encontrarse aquí, y van a estar cubiertos por los músculos pulvoesponjosos. Las mujeres seguramente que saben que esta parte tiene una condición como de dilatación o de que se puede inflamar un poco en el momento de que haya excitación sexual o estímulo sexual. Bueno, son iguales que lo que corresponde a los músculos
bulbos esponjosos en el pene que forman la base del pene. Bueno, esas son las glándulas vestibulares. Las glándulas vestibulares se encargan de la lubricación vaginal en el momento también de la copulación. Tienen pues un diámetro de alrededor de 0.5 centímetros, pero tienen una función importante porque producen, secretan moco, van a secretar moco en lo que es el bulbo vaginal en el momento de la excitación sexual o de la copulación. Entonces, si en condiciones normales, pues está con humedad, hay humedad, pero no está lubricada. Entonces, esas se encargan de lubricar para que no sientan dolor en el momento de la copulación. Por eso es importante que los hombres también tengan cuidado y esperar el momento con la mujer, para que ella tenga esta situación de lubricación. Si no es así, va a ser muy poco placentero. Va a haber unas glándulas vestibulares menores también que también se van a encargar de la lubricación. Bueno, la vascularización de la vulva va a estar dada por lo que son la arteria pudenda interna, la arteria pudenda externa y va a estar el drenaje venoso dado por lo que son algunas venas, como son las venas labiales, que van a ser tributarias de las venas pudendas internas, y van a ser algunas otras venas que son las venas satélites de la pudenda interna y de la pudenda externa. Entonces ya mencionamos un poco sobre estas, ¿no? Que en la irrigación, ya casi se va a acabar el tiempo, la irrigación va a estar aquí, que va a ser la arteria anal inferior que da esta parte más inferior, y ya vemos aquí cómo viene la irrigación hacia lo que es el cuerpo del periné y a lo que es la vulva en la mujer. Ok, no nos enfoquemos en eso ahorita. Bueno, va a haber plexos, también se va a ver cuando veamos plexo, los nervios del plexo lumbar, que va a tener varios, ¿no? Los del nervio cutáneo perineal posterior, el pudendo y el labial posterior. Bueno, ya para terminar, los músculos del periné, porque ya hablamos de los hombres, pero aquí son estos son los buenos, los que tenemos que conocer. Son los mismos músculos que en el hombre, son los mismos músculos, va a ser el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso y el transverso superficial del periné. Aquí se va a encontrar la membrana perineal y uno va a formar lo que es la parte lateral de lo que es la vulva. Entonces le va a dar esa posibilidad de cuando está estimulado este músculo, la contracción al bulbo vaginal cuando la mujer está teniendo copulación. Bueno, al igual va a tener una erección el clítoris, que es este que se encuentra aquí arriba, pero son estos tres músculos, ¿no? Vamos a hablar ahorita del músculo transverso superficial del periné, que es este importante, ¿no? Se va a encontrar, al igual que el otro, en la cara interna de la rama isquiopubiana y la tuberosidad isquiática, va a tener el recorrido, que decíamos de lo que es esta parte, de la parte central, hacia lo que es la rama isquiopubiana, va a estar inervado también de los ramos del nervio pudendo, que van de S2 a S4. Recuerden que los tres, están de S2 a S4 y son ramos del nervio pudendo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sostener y fijar el cuerpo perineal. También permite lo que es fortalecer el suelo pélvico y resistir la presión abdominal y sostener las vísceras abdominopélvicas. El bulbo esponjoso va a ser el bulbo esponjoso igual, lo va a hacer igual que en el pene, pero aquí va a pasar a cada lado, les mencionaba hace rato, de la porción inferior de la vagina, englobando lo que es el bulbo de la vagina y la glándula vestibular, que ya decíamos que se encontraban aquí, las glándulas vestibulares, y las fascias que van a tener aquí, de los cuerpos cavernosos, que van a venir para acá. De hecho, el pene les decía que tiene cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, pues el clítoris también tiene esa posibilidad de erección. Entonces, los cuerpos cavernosos van a tener unas ramas, que los vamos a ver después, van a tener unas ramas que van a emerger en lo que va a ser el clítoris, que en realidad en el hombre fuera el glande. Ok, igual está inervado por ramos de S2, S4 que vienen del nervio pudendo, y la acción va a sostener y fijar el cuerpo perineal, el suelo de la pelvis, y sirve como esfínter también de la vagina. Ayuda a la erección del clítoris y va a comprimir esta glándula que se encuentra aquí. Entonces, cuando hay excitación, la glándula empieza a crecer por producción y esta contrae
lo que es esa glándula la hace que se expulse ese flujo, ese moco vaginal para que no haya presencia de dolor y haya placer. El músculo isquio cavernoso, que es este, que se encuentra aquí, va a encontrarse, ya decíamos, en la rama interna isquiopubiana y la tuberosidad isquiática. También está inervado por S2 y S4, ramos del nervio pudendo, y va a mantener la erección. Recuerden que el otro le da forma, el bulbo esponjoso le da forma a lo que es la vagina en esta parte en la mujer, pero también comprime las glándulas vestibulares, y que es el isquio cavernoso, va a mantener la erección del clítoris, que pues también permite que haya esa funcionalidad, ¿no? La erección del clítoris, la raíz del clítoris. Y yo creo que hasta aquí llega la clase del día de hoy. Mañana vamos a ver los tres ángulos, los tres triángulos. El triángulo urogenital masculino completo, el triángulo urogenital femenino completo, y vamos a ver el triángulo anal y algunas partes más que nos quedaron pendientes de lo que es el perineo. Entonces, por el día de hoy, jóvenes, concluimos con la clase. Nos vemos el día de mañana. Que la pasen bien. Buen día.